Dije que hoy hay una palabra del Señor. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 33. Y estaremos predicando la bendición y el poder de la misericordia. Con un fuerte amén cuando lo tenga. Tenemos un Dios de misericordia. Por eso estamos aquí, por su misericordia. Usted y yo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, dice su palabra. Lo tenemos todos, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Como pregunta dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Leámoslo una vez más, con ganas. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Podemos levantar las manos al cielo y vamos a decirle: Señor Jesús, le seguimos dando a usted honra y gloria, porque solamente usted es digno. Usted es digno de toda alabanza, de toda adoración. Su pueblo, mi Señor, le ha alabado, lo ha adorado, lo ha exaltado. Le damos gracias por su presencia en esta casa. Le damos gracias por su palabra que es la bendita verdad. Padre, en esta hora yo le pido con todo mi corazón que esta palabra, Señor, nos hable en esta noche. Que podamos, Señor, atesorarla, ponerla por obra, Señor, que es lo más importante. Que usted, Señor, toque los corazones y que podamos sentir, Señor, que usted sigue teniendo misericordia, de que usted nos sigue amando como el primer día, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendiga usted a su pueblo, Señor. Usa estos labios de barro, Padre, para predicar su palabra, Señor. Tome control usted de mi vida, Padre. Todo espíritu contrario, Señor, Padre, no tiene parte en este lugar. Solamente usted, Señor. Y así declaramos libertad en este lugar en el nombre de Jesús. Puede darle palmas al Señor, alabe al Señor, tome su lugar y dé un fuerte gloria a Dios. La introducción: la misericordia tiene un significado, amada iglesia, y es una virtud que se inclina el ánimo a compadecerse. Oiga bien, a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias ajenas. Y la misericordia, según la Biblia, es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo, que esa expiación es la eliminación de culpa. O sea que la misericordia del Señor, hermano, a usted y a mí nos quita, diga, la culpa, el pecado, para dejarnos en libertad, sueltos, libres, a menudo a través de un sacrificio que permite que usted y yo tengamos reconciliación con Dios. Entonces, ¿cuál es la misericordia del Señor, hermano? Nos elimina de culpa a nosotros. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿A cuánto el Señor les ha quitado toda la culpa, hermanos? ¿A cuánto el Señor los ha hecho libres, hermano? Dije: ¿a cuánto el Señor? Hermano, el Señor nos hizo libres, hermano. Alabado sea su nombre, aleluya. Ya somos libres, aleluya. Estábamos atados, estábamos presos, encadenados, pero Él nos dio la libertad, aleluya. Por eso, hermanos, la misericordia del Señor es para siempre. Y déjeme decirle que Él todavía lo sigue haciendo. Él sigue teniendo misericordia. Él sigue
otorgando el perdón y sigue eliminando la culpa. Dios, a través de su misericordia, elige liberar a los pecadores de todas las consecuencias y miserias de sus decisiones pecaminosas. La misericordia de Dios ha otorgado a través de la sangre de Jesús el perdón y la salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creen en él? ¿Cuántos creen en el Señor, hermano? ¿Cuántos creen que el Señor sigue otorgando esa salvación? El Señor sigue otorgando ese perdón, hermano. Bendito sea mi Dios, hermanos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. ¿Por qué el Señor, hermano, le habla así a esta persona? Y le dice, ¿por qué? Le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo? Piensa en eso por un momento, lo que el Señor le dice a este hombre. ¿No debías tú también tener misericordia de él como yo la tuve contigo? Y esto, hermano, me lleva a unos pasajes atrás, donde Pedro hace una pregunta al Señor. Todo comienza con una pregunta de Pedro, antes de la parábola de los dos deudores, porque de eso se trata la parábola de los dos deudores. Y un poco antes le dice sobre cuántas veces debía de perdonar a sus hermanos que pecaran contra él. Hasta 7, Señor, le dice. Y el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. En otras palabras le estaba diciendo el Señor, si tú vienes conmigo, si tú me vas a seguir a mí, tu vida va a ser de misericordia y tu vida va a ser siempre de otorgar el perdón. Es que esa tiene que ser la vida del cristiano, hermano. Aquel que decidió seguir al Jesús. Si Dios es Dios de misericordia, si Dios es Dios de perdón, yo tengo que tener también misericordia y yo tengo también que tener perdón a todo aquel que me ofende. No importa cuántas veces, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Las parábolas de Jesús, hermano, fueron unas historias que se colocaron siempre al lado de una gran verdad, con el fin el Señor siempre de ilustrar esa gran verdad. Una historia terrenal con un significado celestial siempre. Hermano, recuerde que todo lo que hagamos aquí, sí, trabajamos aquí para cosechar allá. Alabado sea el Señor. Esta parábola trata, hermano, de uno que hizo misericordia hasta lo máximo. Algo grande, algo que no se podía pagar. Una deuda muy grande, impagable. No había forma. Y otro que no fue movido a misericordia por algo tan pequeño, algo sin tanto valor. Y se va a dar cuenta. Mateo 18:23. Vamos a estar escudriñando este pasaje. Dice así lo que el Señor le dijo a Pedro, después de haberle dicho, tantas veces tienes que perdonar a tus consiervos o a aquel que te ofenda. Mateo 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Quiero que vaya meditando, hermano, en cada pasaje que vamos a ir diciendo. Va a haber un día, hermano, donde el rey nos va a llamar a cuentas. Así como el Señor lo declara aquí. Lo que pase aquí, hermano, va a pasar allá. Paz de Cristo. Lo que pase aquí va a pasar allá. Entonces este rey quiso hacer cuentas con sus consiervos. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que debía 10,000 talentos. En estos tiempos, hermano, estuve viendo unas Biblias que ya tenía y otros comentaristas. Dice que si hubiera sido en oro, eran 4,000 millones de dólares la deuda. Demasiado. Y si hubiera sido plata, unos 80 millones de dólares. Mucho dinero. Era grande la deuda. Alabado sea el Señor. A este, el 25,
como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, porque en aquel tiempo podían hacerse eso. Tenían el dominio de poder venderlos. Ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y yo creo que ni eso hubiera alcanzado. Alabado sea el Señor. Teníamos una deuda muy grande con el Señor, hermanos. Dije que teníamos una deuda demasiado grande con el Señor. Pero me encanta lo que el Señor dice, hermanos. 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cosa que nunca iba a suceder. Era demasiada la deuda. Fueron palabras nada más que le salieron a este hombre. Nunca terminaría de pagarla, hermano. Era imposible. Pero me encanta el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, la Biblia dice, porque lo declaró el Señor Jesús, dice que lo soltó y le perdonó la deuda, hermano. El Señor nos perdonó la deuda. Dije que el Señor ya nos perdonó la deuda, iglesia. Alabado sea mi Dios. Cosa que nunca hubiéramos podido pagar. No podíamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos fuera, hermano. Quiero que me entienda eso. Todos estábamos fuera. Movido a misericordia, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey, hermano, o el Señor de aquel siervo, hermano, era compasivo, como lo es nuestro Dios. Fue movido a misericordia, como lo es Dios con nosotros, y lo sigue haciendo, mi iglesia. Le perdonó la culpa. Aquel hombre era culpable de juicio, como lo éramos nosotros también. Lo hizo libre, y no solo a él, sino también a su esposa y a sus hijos. Ve la bendición de Dios. No solo te alcanzó a ti, ya alcanzó a tu mujer, ya alcanzó a tus hijos también, hermano, y los que faltan. Porque tú y tu casa, dijo el Señor, esos van a ser salvos. Todavía falta, iglesia. El Señor no ha terminado. Síguele creyendo al Señor. Este hombre era culpable. Esto refleja el gran amor de Dios por el pecador y para con nosotros. Por el sacrificio de Jesús en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. La deuda fue pagada. Nuestra inmensa deuda fue pagada. Era impagable la deuda. Fue cancelada. Nosotros también éramos culpables. Nuestro destino era la condenación eterna. Pero fuimos alcanzados por la misericordia divina de Dios. Alabado sea mi Señor. Yo estoy agradecido, hermano. Muy agradecido. Por la misericordia de Él no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Dice su palabra según Colosenses 2:14 que Él canceló todo, hermano. Canceló toda la deuda. Todo lo que estaba en contra de nosotros. Todo era adverso y lo ha quitado de en medio, hermano, clavándolo allá en la cruz. Él nos dio la libertad, iglesia. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Allá hay libertad, hermano. ¿Por qué no le das alabanza al Señor? ¿Por qué no le das alabanza y le dices: gracias, Señor, por haberme libertado? Nos soltó, nos hizo libres.
porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres ni sus faltas, y no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa, hermana iglesia, que el Señor derramó allá en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todo aquel que le quiera creer en esta hora. Alabado sea el Señor. Pero vea lo que hizo este hombre, hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado de no hacer justicia a uno, dejarle la justicia a Dios. En el verso 18-28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo que le debía 100 denarios nada más, hermanos, que vienen siendo unos $300. Y dice la Biblia que haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 29 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Hermano, estaba usando las mismas palabras que él usó con aquel señor: ten paciencia, ten misericordia conmigo, yo te lo voy a pagar, Señor. Las mismas palabras estaba usando este consiervo, pero este hermano no tuvo misericordia. No tuvo misericordia. Usó las mismas palabras. No se puso a pensar por un momento, hermano, que las deudas eran diferentes. Era una gran diferencia, hermanos. Era demasiado. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios que lo ve todo. Dije, tenemos un Dios que lo ve todo. El verso 30 dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Qué tremendo lo que hizo este hombre. Se le olvidó. Que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor, hermano. Como ha dicho nuestro pastor, se me pueden olvidar tantas cosas, pero que no se me olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo miré un video que me conmovió, hermano, de una ancianita que olvidó todo. Se le olvidó el nombre de sus hijos, se le olvidó todo. Pero cuando le preguntaron: ¿quién es tu Salvador? Y ella dijo: Jesús es mi Salvador. Hermano, qué tremendo. Hermano, a mí que se me olvide todo, pero que no se me olvide lo que el Señor un día hizo conmigo. De dónde me alcanzó, de dónde me sacó. Alabado sea el Señor. Dije que Dios lo ve todo, hermanos. El verso 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Aquí no tenemos que decirle al Señor en oración: Señor, ¿ya viste lo que hizo mi hermano? No, el Señor lo ve todo y lo oye todo, hermanos. Alabado sea el Señor, Él lo ve todo y lo oye todo. Así dice su palabra. Lucas 8:17 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no sea de ser conocido y de salir a la luz. Tarde que temprano, todo sale a la luz. Alabado sea el Señor. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Amada iglesia, quienes reciben de gracia el perdón deben de actuar de acuerdo a esa gracia. Dije, los que recibieron la gracia del Señor debemos de actuar conforme a esa gracia que se nos fue dada y mostrar misericordia, como lo declara Mateo en su libro. Él dice: dad de gracia lo que de gracia recibisteis.
Una vez más, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Aquel señor se enteró, hermanos. Entonces, llamándole su señor en el verso 32, le dijo: siervo malvado. Palabras fuertes. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Hermano, era una gran fortuna, algo que nunca jamás se iba a cancelar, se iba a pagar. Y aquí viene el texto que leímos: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso fue lo que le dijo el Señor. Este hombre, hermanos, y nos da ejemplo a nosotros. Este hombre debió haber seguido el ejemplo de su amo, que tuvo misericordia de él. Y así como usted y yo tenemos un Dios de misericordia, tenemos que también compadecernos nosotros también de los demás. Verso 34. Entonces su señor, enojado. Mire, hermano, nosotros tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Pero va a haber un día donde el Señor se va a enojar. Va a haber un día donde va a haber la ira de Dios. Y esto va a suceder. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Después de haber ya tenido la libertad, él, su familia, todos, hermanos. A este hombre ya se le había otorgado el perdón. Se le había perdonado toda esa deuda, había sido libre de cárcel. Pero este siervo malvado, hermano, se encarceló a sí mismo. Pónganme atención en esto: él solito se volvió a encarcelar cuando ya era libre. Ya el Señor lo había libertado, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado de no volvernos a encadenar nosotros mismos, a tomar la propia justicia nosotros. Porque este hombre hizo justicia con aquel hombre. No tuvo misericordia como la tuvo su amo. Alabado sea el Señor. Él se volvió a encarcelar a sí mismo. Y eso pasa cuando no se perdona, hermano. Cuando no hay compasión y misericordia, nosotros nos volvemos a encadenar. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Cuando yo decido no perdonar a alguien y no tener misericordia, Dios no me está otorgando el perdón. Pero cuando yo perdono, se activa el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Vamos, denle palmas al Señor. Denme, alabe al Señor por un momento. Aquel siervo malvado, hermano, ejerció la justicia. Cometieron a ese hombre en la cárcel. ¿Qué pensaría aquel rey? Diría: de modo que quieres vivir por la justicia, tendrás justicia, métalo en la cárcel hasta que pague. Hermano, dejémosle la justicia al Señor. Dije, dejémosle la justicia al Señor. Y tengamos misericordia. Y otorguemos siempre el perdón. Más adelante vas a ver por qué le estoy diciendo estas palabras. Santiago 2:13. Dice su palabra. Ponga atención en este pasaje, hermano, porque a mí me conmovió este pasaje. Dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que ¿qué? Que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio que se pueda venir, hermano. Si usted y yo practicamos la misericordia, hermano, no hay juicio. ¿Ve que está tremendo este pasaje? Está tremendo.
Juicio sin misericordia será en aquel día. Para aquellos que no hagan misericordia. Para aquellos que no perdonen más bien. Pero me encanta donde dice, y la misericordia va a triunfar sobre juicio. Alabado sea el Señor. El Señor también dijo en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar. Vamos, dígalo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia en aquel día. Pero de ahí llegué al 35, hermanos. Y dice, así también, Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonamos de todo corazón a cada uno, su hermano, sus ofensas. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Juicio sin misericordia. Si no practico la misericordia. Así dice el Señor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Palabra del Señor. Digo yo, ¿necesitamos otra advertencia más clara que esta? No, está claro. Y cuando habla perdón, hermano, aquí habla, voy a usar una palabra de Guatemala, habla parejo a todos. Padre, madre, hermanos, hijos, amistades, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Si no perdona uno, Él no perdona. ¿Necesitamos otra advertencia? No. El perdón debe de generar perdón. Debemos de perdonar a los demás por reconocer lo que Dios hizo por nosotros. Otorgamos siempre misericordia y el perdón que el Señor nos ha dado. Habrá un juicio, como leímos, para todos, sin excepción. Y se ha dicho que el alma rencorosa es incapaz de gozar el cielo, morada donde solo la misericordia es el único tema de los cánticos eternales. ¿Sabe que la mayoría de los cantos, hermanos, habla de la misericordia del Señor? Alabado sea el Señor. El comentario bíblico del Nuevo Continente dice de esta parábola que la lección principal y única es que debemos de ser motivados por la gratitud. El pecador perdonado debe tener siempre el anhelo de perdonar. Es un anhelo, hermano, a cualquiera que haya pecado contra él, y debe de hacer todo lo que está en su poder a fin de producir una reconciliación completa. O sea que cuando yo perdono a alguien, también me tengo que reconciliar con él. No pueden haber resentimientos, hermano. No puede haber ira. Alabado sea Dios. Entonces tenemos que buscar esa reconciliación completa, porque eso le agrada a Dios. Todos estamos endeudados con Dios. Nadie puede pagar la deuda suya ni darle a los demás. La deuda ya fue pagada para todo aquel que cree. Ahora los creyentes tienen que estar seguros de que la deuda ha sido cancelada cuando nosotros mismos perdonamos las deudas. O sea que cuando yo, hermano, si me pasa algo, otorgo el perdón, hermano, yo estoy bien allá. No sé si me explico. Pero si yo lo perdono, hermano, allá no está el perdón todavía.
O sea que es automático, decido perdonar y está mi perdón otorgado allá, gloria a Dios. Así trabaja esto, hermano. Y tampoco no podemos perdonar de labios nada más, sino de corazón, de buscar aquella reconciliación, hermano, y volverlo a traer a los pies del Señor, que vuelva a haber esa unidad. Alabado sea Dios. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque yo conozco hijos que no le hablan a sus padres. Sí. Yo conozco hermanos que no se hablan con hermanos, o hijos que no le hablan a los padres. Conocí hermanos en la iglesia que no se hablan también. Y Dios sabe lo que estoy diciendo. ¿Cómo puedo estar en una iglesia y no hablarle a mi hermano? Eso ahí estamos re mal. La persona que no perdona tampoco será perdonada. Está destinada al castigo eterno o a un castigo sin misericordia. Lucas 6:37, una porción dice: perdonad y vas a ser perdonado. Significa que si perdonamos a los demás, Dios nos perdona, se mueve a misericordia. Esta frase enfatiza la importancia del perdón tanto hacia los demás como hacia uno mismo, porque cuando uno otorga el perdón, hermano, se siente uno bien. ¿No le ha pasado? Y si no le ha pasado, pruebe. Pruebe. Aquel que nos decimos ser hechos hijos de Dios, hermano, le voy a decir algo claro: no tenemos que tener nada contra nadie. Contra nadie. Entonces es bonito decir soy hijo de Dios, o que me digan este o ella es hija de Dios. Alabado sea mi Dios. La falta de perdón tiene repercusiones emocionales, psicológicas. Aferrarse a los rencores y albergar, quedamos atrapados en el resentimiento y puede llevarnos a un estado de ira y de amargura perpetua, y todo esto nos lleva a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así rápido, la mayoría de enfermedades que tiene toda la gente es por falta de perdón. La mayoría es por falta de perdonar. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dios nos invita a ser compasivos y generosos con los demás, al igual que Él lo es con nosotros. Si tenemos misericordia con aquellos que nos han hecho daño, estamos abriendo la puerta a la posibilidad de ser perdonados por Dios. Así trabaja esto, hermanos. Así trabaja. Perdono, soy perdonado. No perdono, habrán consecuencias. Y solo Dios sabe lo que va a hacer. Pero cuando leí eso, que va a haber un juicio sin misericordia con aquellos que no tienen misericordia, está tremendo. Pidámosle en esta noche al Señor: Señor, bueno, cada uno sabe cómo está con el Señor, hermano. Yo le voy a decir algo: yo ahorita aquí, yo no tengo nada contra nadie. Nadie. Y Dios lo sabe. Nadie. Porque yo no sé si usted, pero Dios como que dejó algo ahí, que hermano, que yo no puedo estar enojado con nadie. No puedo. No puedo. Aunque no sea culpable, se tiene que buscar la reconciliación. Un día me quisieron envenenar así, hablándome cosas, porque mi padre nunca estuvo conmigo, hermano. Yo no sé si lo he dicho esto. Él me dejó abandonado, pero hay uno que nunca me dejó. Y pasaron 32 años cuando él me llamó, que me quería ver. 32 años pasaron. Yo ya estaba en la iglesia. Hablé con mi pastor y le dije: pastor, quiere venir mi papá aquí a conocerme y me quiere hablar conmigo y todo.
Me dijo, órale al Señor. Es su papá. Hermano, llegó, lo recibí, le di cuarto, le di comida, salimos a pasear, lo atendí. Pero me dio tristeza no sentir nada por él, o sea, amor. Y me sentía mal, pero me dijo el pastor, es normal lo que siente porque él nunca estuvo con usted. Pero usted hizo lo correcto, lo que Dios puso en su corazón de atenderlo. Pero después me entero, hermano, que me vino a buscar porque quería papeles. Y no era tanto por estar conmigo. Y eso me dolió. ¿Y sabe qué hice yo? Agarré toda mi papelería y se la mandé para que él arreglara papeles. Y nunca pudo arreglar porque ya tenía deportación. Pero ¿sabe qué, hermano? Cosa tan hermosa tener un corazón limpio y estar en paz. Y eso solo pasa cuando tenemos a Dios con nosotros, porque Él es el que los ayuda, hermano. Uno no puede hacer eso, hermano, si Dios no está con uno, si Dios nos ayuda a nosotros. Y así pasó, hermano. Y así le puedo contar muchas. Pero yo no dejo que se dañe mi corazón. Siempre tiene que haber un perdón, hermano, siempre. Y eso le agrada a Dios. Si yo preguntara hoy, o si se preguntara hoy, ¿quién debe dar el primer paso hacia una reconciliación? ¿El ofendido o a quien ofendieron? Yo diría que ambos. Ambos. No tenemos por qué esperar, hermanos. No tenemos por qué esperar. El que causó la ofensa o el que recibió o sufrió una ofensa, ¿cuál sería la respuesta? Ambos, hermanos, debían de correr y pedir perdón. O si vienen contigo, otorga el perdón, hermano. Y van a pasar dos cosas. Te vas a liberar tú y vas a liberar a la otra persona también. ¿Sabe por qué muchos no son libres? Porque quizás no los han perdonado. ¿O sabe por qué uno también se ha vuelto a encadenar? Porque quizás no hemos otorgado el perdón. Pero cuando decides perdonar, Dios también te va a perdonar. Alabado sea Dios. Ambos deberemos de correr, hermano, cuanto antes. ¿Habrá alguien a quien usted ofendió? ¿Le ha pedido perdón? Si no, hágalo. Hágalo. Si hay alguien. O si alguien lo ofendió injustamente a usted, ¿cómo respondió? ¿Ha tenido usted misericordia? ¿Le ha perdonado? Solo recuerde la grandeza del perdón de Dios para usted. No le dé lugar al enojo, no le dé lugar a la ira. Reconcíliate. Por eso, hermano, hay matrimonios disfuncionales. Hay hijos contra los padres, como lo dije, padre contra los hijos, hermanos en contra de hermanos, aún en el cuerpo de Cristo. Dios nos quiere sanar. Dios nos quiere volver a ser libres, hermanos. Dije que tenemos un Dios grande. Salmo 103:8 dice: misericordia y misericordioso y clemente es Jehová. Él es lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Oiga esto, hermano, esta palabra es para nosotros. Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre va a guardar él el enojo. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia.
sobre los que le temen. ¿Cuántos temen a Dios, hermanos? Dije, ¿cuántos temen a Dios? Colosenses 3, 12, 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿cómo lo tenemos que hacer, iglesia? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos un Dios grande, hermano, bello. ¿Cuántos quisieran hablar con el Señor hoy, hermanos? Fíjese que yo meditaba en toda esta palabra y hoy hay una oportunidad de poder venir con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Si no lo hay, gloria a Dios. Pero si hay algo, hermano, hoy es el día. Hoy es el día que podemos venir a hablar con el Señor. Porque Él es el único, yo se lo digo por experiencia, Él es el único que puede poner en uno el querer como el hacer las cosas. Si queremos tener siempre el perdón y la misericordia de Dios, tenemos que otorgar el perdón. Tenemos que perdonar y aceptar el perdón de otros para que también el Señor nos perdone. Voy a pedirte que te pongas de pie. Dice el Señor: Él, hermanos, Él habla a través de su palabra. Muchos dicen por ahí: yo no oigo la voz de Dios. Pues lee la Biblia, ahí Dios nos habla. Dios nos ha otorgado un perdón tan grande, hermanos, tan grande, porque no se podía pagar con nada. Lo que le debíamos al Señor. Pero Él no tomó en cuenta eso, hermano. Él no tomó nada en cuenta eso. Porque Romanos, si no me equivoco, es 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo aún muy malos, muy pecadores, aún así quiso morir por nosotros. Qué grande el amor del Señor. Pero si queremos un día estar delante del Señor, como dijo nuestro hermano que toda esta semana se ha estado hablando del corazón, de estar bien con el Señor, podemos quitar en esta noche, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar. Porque quizás nosotros solo no podemos, pero Dios nos puede ayudar. Se lo digo por experiencia. Él es el único que puede poner en tu mente, en tu corazón, el pedir perdón, perdonar, tener misericordia, de poderle dar la oportunidad a alguien más de que conozca a Dios.
Que reflejemos el amor y la misericordia que Dios nos ha dado con los demás. Que no nos diga el Señor: este pueblo nomás con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mejor que nos diga el Señor: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Y quiénes verán a Dios? Aquellos de limpio corazón. El Señor ponía esto en mi corazón. No invites a nadie al altar, solo dile que está abierto. El que quiera pasar, que pase, pero que se ponga cuentas conmigo. Y luego el Señor le va a mostrar lo que tiene que hacer. Algo sí, el Señor da paz. Te va a dar tranquilidad. Te va a dar gozo. Te va a dar alegría.